Bendito Dios y Padre de Israel, le damos las gracias al Todopoderoso, al Santo, al Creador del cielo y de la tierra, al que creó todas las cosas, al que creó el hombre. Lo que existe en toda la tierra, lo que existe en el universo, vamos a unirnos juntos en ese común acuerdo. Desde donde usted se encuentra, ahí vamos a orar, vamos a pedirles con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, con una mente dispuesta. Sujete todo su ser al Todopoderoso. Olvídese de las cosas que tiene fuera, entregue su pensamiento, entregue su emoción, su voluntad al Santo de Israel, al Todopoderoso, para darle la honra, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde. Únase conmigo en oración y disponga su corazón, disponga todo su ser para clamar al Santo de Israel, a su misericordia, a su poder, para que venga a nuestras vidas. Padre Santo, Pastor eterno, dueño y ministro de nuestras almas, poderoso eres tú, que enviaste a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tú enviaste, Padre Santo, el Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, para que no quedáramos huérfanos. Tú enviaste el intercesor, que es el Espíritu Santo. No nos abandonaste, no nos dejaste solos, nos diste, Padre Santo, tu Santo Espíritu, para que nos cuidase, para que nos guiase, para que nos ayudase a llegar a tu presencia por medio de la sangre de Jesucristo, Padre. Nos disponemos, Padre, a honrarte, a dar a conocer tu palabra, a dar a conocer tu evangelio en esta tarde, Padre Santo, y por donde llegue esta palabra, que sea tu poder, que sea tu divinidad, que sea tu palabra, Padre Santo, yendo en alas del viento. Poderoso eres tú, bendito Dios de Israel. En tus manos me pongo, en tus manos dispongo todo mi ser, en tus manos dispongo mi corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos disponemos a llevar tu palabra. ¿Hay algo que quisiera aclararle? Porque en Dios nada es casualidad. Y yo cuando les estuve hablando con respecto a los dones, les dije que les hablaba en breve, porque la palabra es eterna y la palabra es intensa. Y una de las cosas que algunas personas se han preguntado, yo sé que es por falta de conocimiento. Se han llegado, no es este el tema, pero quiero aclararlo antes de entrar el tema. Algunas personas han preguntado y preguntan que si soy clarividente. Gracias a Dios y al Todopoderoso que no. Que Dios me libre de hacer tal cosa. Porque el clarividente pertenece a Satanás y a la rama del hechizo, de la brujería, de todas esas cosas. Gracias a Dios que nunca me he inclinado a tales cosas, ni cuando conocía muy poco de nuestro Creador, ni cuando conocía poco del Evangelio. Esas cosas nunca me atrajeron, esas cosas, como dicen por ahí, ¿verdad?, no se lleva conmigo. Esas cosas no las he practicado en mi vida, gracias a Dios, y yo quiero aclararle este punto. Eso pertenece a la rama del enemigo, a la rama de los hechiceros y, por supuesto, de los que sirven a Satanás. Pero quizás la gente se confunde porque hay videntes de Dios. La palabra los describe como videntes. En la rama de las hechicería, brujería, ellos los describen como clarividentes. Hay una diferencia porque los de Dios son videntes de Dios. Al profeta Dios le da visión para que no perezca, por lo tanto, también ejerce el ser vidente de Dios. Samuel era vidente de Dios y era profeta de Dios. ¿Por qué videntes? Porque Dios les da visión. Yo en lo personal, ya se lo he mencionado antes, no tengo tan desarrollada la visión, en realidad es mínimo. A mí se me dan más las cosas por revelación que por visión, pero conozco personas que sí tienen muy desarrollada la visión, pero hay que conocer para no pecar, como yo le decía en ese tiempo, para no pecar en contra del Espíritu Santo. Porque en Santiago, si usted lee todo el capítulo, Santiago capítulo 3, cuando la gente anda entre disensiones, con celos, con envidias y todas esas cosas, desavenencias, tendrán visiones, pero esas visiones ya no vienen de Dios. Santiago capítulo 3 dice que esa sabiduría ya no viene de lo alto, sino que es
terrenal, animal y diabólica. También dice la palabra que no echemos lo santo, que no echemos lo santo a los perros ni las perlas a los puercos. Hay que tener mucho cuidado, a veces porque no sabemos, hablamos las cosas porque no las sabemos y las hablamos de una manera que sin saber quizá estamos ofendiendo al Espíritu Santo y también al hermano o a la hermana que Dios está usando, pero hay que ayudar, más que todo es mi deseo en el corazón, para que ustedes conozcan que hay videntes de Dios, así le llama Dios, videntes. En su palabra, si usted viene conmigo al libro de Crónicas, allí el vidente que Dios había asignado para David en aquel tiempo se llamaba Joab. Le tenía asignado un profeta, un vidente. El vidente tiene comunicación y comunión con Dios, porque es vidente de Dios. Y Dios le muestra las cosas. Acuérdese cómo pasó con Juan, el apóstol. Dios lo llevó y le mostró, le dio en visión, lo llevó en éxtasis en la isla de Pasmos y le mostró las cosas que habían de venir. Él estaba teniendo visión. Y el vidente que Dios puso en tiempos de David se llamaba Joab. Venga conmigo al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado en Israel? Aquí estaba hablando Joab, que era el vidente que Dios había asignado a David. Si usted pasa hasta el versículo 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová. El vidente de David, Gad. Gad era el vidente de David. Dios asigna los videntes. También cuando Saúl estaba buscando a Samuel, él iba preguntando, llegó donde estaban unas doncellas y él les preguntó por el vidente, que si allí era donde vivía un vidente. Y se trataba de Samuel. Samuel desde niño fue entregado en el templo de Dios. Ahí lo entregó su mamá porque ella se lo ofreció a Dios. Desde que ella quedó embarazada, lo ofreció a Dios. Y él era el vidente, él era el niño, él era el vidente que Saúl fue a buscar en aquel tiempo. Hablando bajo la escritura, videntes son los de Dios, clarividentes son los del enemigo, los que están al servicio de Satanás. Y ellos no heredan el reino de los cielos, lo dice la escritura en Apocalipsis, que ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los adivinos, Dios desde el libro de Levíticos lo había mandado, que no se consultara hechicero ni adivino. Entonces, todo está en la misma rama, pero esos son los que están al servicio del enemigo. Nosotros estamos al servicio de Dios. Que Dios nos guarde de hacer tales cosas, que Dios nos guarde de hacer tales abominaciones, de hacer esas cosas que no nos consiguen la salvación. Que Dios nos libre a usted y a mí de pecar de tal manera. Ahora sí, lo voy a dejar con esta pequeña información y vamos a ir al tema. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo del 4 al 9. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dios hace de la iglesia un solo cuerpo. Esto es lo que Jesucristo vino a dejar aquí en la tierra. Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que son diferentes miembros en el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay diferentes funciones. Y es difícil a veces entendernos. Aunque conozcamos la palabra, cuesta a veces entendernos, porque también el cuerpo le cuesta entender. Por ejemplo, el ojo mira, pero el pie no mira, pero son necesarios los dos, tanto el ojo como los pies en la persona. Los ojos miran, pero los pies soportan el peso del cuerpo. Y los ojos miran lo que los pies no miran, por lo tanto, se necesitan los ojos, se necesitan los pies. Y Jesucristo compara a la iglesia dentro de su palabra, Dios, como el cuerpo de un ser humano, que nos necesitamos los unos de los otros. Debemos de soportarnos con paciencia, porque yo se lo digo, yo en lo personal también algunas veces, yo reconozco que yo sí me he desesperado, y yo algunas veces sí le he dicho a las hermanitas, si no nos ponemos de acuerdo no podemos caminar de cercas, ¿sí? Porque si no hay entendimiento, no llegamos a un común acuerdo, pues no vamos a llegar a caminar en ese acuerdo. Una va a estirar para un lado y otra para otro, porque no hay un común acuerdo, pero Dios nos manda en su palabra que estemos de acuerdo, que nos soportemos los unos a los otros, que nos necesitamos los unos de los otros. Por ejemplo, dice en su palabra que el de profecía, él haga su servicio como profecía, pero el que sirve no puede decir que no necesita de la profecía, porque en sí toda la palabra, toda la escritura es una profecía, es la profecía de Dios, es Dios hablando, dándonos a conocer lo pasado y lo futuro. Dentro de ello es un libro muy completo, y el que está sirviendo no puede decir que no necesita de la profecía, o del que profetiza, que tiene el don de profecía, no puede decir que no lo necesitamos. Y igual, el que tiene el don de profecía, el que lleva la profecía, el que lleva la palabra, no puede decir que no necesita del que sirve. Porque mientras está llevando la palabra, otros están atendiendo. Cuando hay una congregación, algunas veces el tiempo se alarga. Algunas veces pasan hasta 2-3 horas llevando la palabra, ministrando, llevando todo lo que es un servicio. Se lleva a veces alrededor de unas 3 horas. Y si se alarga más la ministración del Espíritu Santo, porque Dios así lo decide. Y algunas veces las personas se van con un café, por decirlo así, o un desayuno muy ligero. Para ese tiempo ya se tiene hambre. Y muchas de las veces los que se dedican a servir, ellos preparan. Porque eso es lo que Dios ha puesto en ellos, como el tiempo de Esteban. Como el tiempo de Esteban, que él servía a las mesas. Entonces hay dones para servir. Hay ese talento de servir. Eso lo tiene Dios también, como un ministerio de servicio dentro de la palabra, y nos ayudamos los unos a los otros y nos atendemos los unos a los otros. El que da la palabra para exhortar, él puede dar la palabra para exhortar, pero no se dice que tampoco necesita del que sirve ni del que da profecía, porque él va a exhortar al pueblo. Pero muchas de las veces uno quiere hacer todo. Yo considero que cuando están las personas que traen otros talentos, otra manera de servir, se le dé la oportunidad a cada uno de que haga lo que Dios tiene asignado con él, para que así la iglesia
sea más ligero para todos. Yo se lo digo en lo personal porque mire que la gente que ha venido escuchando las prédicas, no estamos así en una congregación aquí, están esparcidos por todos lados. Y yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, tú ubícalos, porque Él es el dueño de las ovejas, donde debe de estar cada uno. Y dentro ya ella testificó, la hermanita, que ella tenía el anhelo de ser bautizada. Y ella me llamó y estuvimos orando. Y yo le dije, ten la fe, ten la confianza en Dios. Vamos a orar y vamos a ponerle este asunto a Dios en sus manos, que Él mandará. Él pondrá la persona que Dios va a usar para que tú seas bautizada en el bautismo de arrepentimiento. Entonces, así pasó. 2 meses pasaron cuando Dios envió la persona. Sí, porque Dios sabe a quién va a mandar. Y a mí me dio tanto agrado en mi corazón que Dios tiene gente en todos lados, que no debemos nosotros a que esto es lo mío y que aquí nadie se meta y es lo que Dios me puso en mis manos. Sí, Dios nos hace partícipes porque dice su palabra que uno siembra y otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, no sabemos hasta dónde Dios va a hacer las cosas con cada uno de nosotros. Y por eso debemos estar muy alertas y clamar y poner todo a Dios en sus manos, porque así Dios va a hacer la función que tiene que hacer conmigo, pero no quiere decir que todo lo va a empezar y a terminar conmigo. Él va a levantar a la persona que quiera para ayudarle a usted que esté escuchando. Donde sea que usted me esté escuchando, Dios puede enviar a otra persona conforme a lo que usted necesita, porque Dios es el que le conoce su corazón y cuál es su necesidad, y Dios va a poner la persona que necesita usted. Donde usted se encuentre, allí Dios la va a mandar. Como pasó con esta mujercita que también ella tenía ese anhelo de ser bautizada. Y cada quien en su manera de servir. Si no respetamos esa manera a los miembros, vamos a batallar, nos va a ser más difícil el crecimiento, porque primero no estamos respetando a Dios, no nos estamos respetando a nosotros mismos y no estamos respetando al hermano que trae su manera de servir, que también es un miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos necesidad los unos de los otros, porque unos saben hacer muy bien unas cosas y otros muy bien las otras cosas. Y no quiere decir que porque yo no sé hacer lo que usted hace, ya no servimos para nada. No, porque Dios a cada uno le asigna. Así sea una persona que apenas empieza a conocer el Evangelio, Él lo puede usar como usó a la samaritana. Apenas recién miró a Jesús y ¿qué hizo? Traer todo un pueblo a los pies de Jesucristo, hablando, ella dando su testimonio, recién conociéndolo. Puede apenas que la persona esté empezando en los caminos de Dios y Dios la puede usar, así como vocera, como anunciadora, de que aquí hay algo maravilloso y ya está trabajando en el reino de los cielos. Es un miembro más en el reino de los cielos, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos desechar lo malo y retener lo bueno. Es muy necesario que nos amemos, que respetemos la función de los miembros en el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene su función, cada uno va a hacer lo de Él. Y si llegamos a ese común acuerdo, tendremos el crecimiento, estaremos ante la presencia de Dios, estaremos ejerciendo la palabra de Dios, estaremos obedeciendo lo que Dios dice en sus escrituras, que nos pongamos de acuerdo, que nos respetemos, que somos muchos los miembros del cuerpo, pero nos necesitamos los unos a los otros. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y mi mano no le puede decir a mi pie que no la necesita. Si así nos asemeja a Jesucristo, no nos podemos decir unos a los otros que no los necesitamos, porque tenemos necesidad unos de los otros, porque Dios así lo dejó establecido dentro de su palabra. Si usted viene allí mismo en Corintios,
Corintios capítulo 12, versículo del 11 en adelante, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Los miembros son muchos de un cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es mucha, pero somos un solo cuerpo. No está dividido el cuerpo de Cristo. ¿Usted se acuerda lo que decían en tiempos de Hechos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? No está dividido. El cuerpo de Cristo no está dividido. Siga conmigo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es lo que Dios quiere, que esté unidos todos los miembros de su cuerpo, que no esté dividido. La iglesia no debe de estar dividida, la iglesia de Cristo debe estar unida. Es un solo cuerpo, es un solo sentir. Todos los miembros nos necesitamos los unos de los otros. Yo le estoy hablando y dando la cita, lo que está establecido en su palabra. Yo le vengo hablando constantemente que el que hace la división es el hombre. Dios manda en su palabra y nos compara y nos asemeja con el cuerpo de un ser humano, y que tenemos necesidad los unos de los otros, que nos necesitamos los unos a los otros, que debemos estar unidos porque tenemos necesidad. Nos manda a meternos en humildad. La humildad es la que te hace aceptar a los demás miembros, porque el que siempre se está sintiendo que es más que los demás, allí hay orgullo, y al orgulloso Dios lo mira de lejos. Dios manda un solo evangelio, Dios manda es un solo cuerpo, y tenemos necesidad los unos de los otros. Y si nos rechazamos y si nos dividimos, lo dice la Escritura, que no podemos decirle al pie que no lo necesitamos, o al ojo que no lo necesitamos, o al oído que no lo necesitamos, porque mire que puede haber en otras personas, aunque no estén caminando aquí de cerca con nosotros, allá puede estar alguien que escucha muy bien la voz de Dios, y aquí puede haber un grupo muy grande, pero no escuchan la voz de Dios, porque su oído no está tan atento. Por lo tanto, necesitamos de alguien que escuche la voz de Dios. Y aquí puede haber
alguien que tiene la visión como los profetas y que Dios le da visión al profeta para que no perezca y allá no tienen. Entonces se necesita el uno del otro, necesitamos estar de cercas, necesitamos razonar y entender que es un solo Dios, que es un solo evangelio y que es un solo cuerpo. Así puede haber también personas que están ejerciendo los dones y aquí donde estamos no hay ningún don que se está moviendo. Y los dones vienen en ayuda para la iglesia, pero allá los tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A invitar, a llevarnos bien. A llevarnos bien unos entre otros. Somos de un solo cuerpo y tenemos necesidad los unos de los otros para que se lleve a cabo el evangelio de Dios. Necesitamos tener esa confianza, en el Todopoderoso, en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y ejercerla, porque el que pone la división y la desunión no es Dios. Eso viene del hombre y por lo tanto también del enemigo, porque a él no le gusta que estemos unidos. A él no le gusta que obedezcamos a Dios y él viene a poner la división unos entre otros, haciéndonos creer unos a los otros que estos son más que los otros. Y eso no debe ser, porque por eso fue que cayó Satanás del trono de la gracia donde él estaba, porque él quiso ser más que Dios. Él quiso ser más que Dios y Dios lo echó de su presencia. Y eso se va a mover donde sea, porque siempre va a haber gente que quiere, nosotros estamos bien y estamos en lo correcto, y este es el evangelio verdadero, aunque no se vean los dones, aunque no se vean los frutos, aunque no se vean los ministerios, pero están diciendo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios aquí? Nos manda que seamos un solo cuerpo, que nos necesitamos los unos de los otros, y el que dice que no tiene necesidad del otro ya está en contra de Dios, ya está yendo en contra de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Que sabemos que estamos en estos tiempos donde se ha comercializado mucho con la fe de la gente y con el evangelio, y que han desviado a muchas personas de la verdad, pero yendo a lo que está escrito, lo que Dios nos está hablando hoy, que son muchos los miembros del cuerpo, pero que nos necesitamos los unos a los otros, el cuerpo, la iglesia de Cristo, y tenemos necesidad los unos de los otros. El que viene en profecía. Aquí le hablo un poquito, retomo la parte que le hablé al principio. El que va a dar la profecía, él da la profecía conforme Dios le da, y a usted no le va a cobrar un centavo. En cambio, un adivino, un hechicero y todo eso, les quitan el dinero a la gente. Ellos están, no les digo comercializando el evangelio, porque ellos no están practicando evangelio. Ellos están haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Y le cobran a la gente. Y un verdadero evangelio, donde se predica un evangelio de la verdad, a usted no le va a cobrar ni un 5. Un día le di un testimonio de un joven de Canadá, que se le apareció un hombre y le dijo que arreglara su vida. Y enseguida el hombre se desapareció. Entonces ese joven, recuerdo que se asustó mucho. Él se asustó porque pues de momento te llega alguien, te habla por tu nombre y enseguida se desaparece. A cualquiera yo creo que nos daría un poquito de temor, y más cuando no conoces de las cosas de Dios. Y ese muchacho de repente no supo qué hacer y fue a parar con una de esas personas. ¿Y sabe cuánto le iba a cobrar esa persona? Alrededor de $10,000, para decirle que era lo que estaba pasando en su vida, para decirle un montón de mentiras. Acuérdese que el enemigo es mentiroso. Es mentiroso. Alguien que está predicando un verdadero evangelio, ora por usted. Si Dios le da palabra de profecía, le dará profecía, pero no le va a cobrar ni un 5. Y si en algún lado le cobran, pues sálgase de ahí, váyase de ahí, porque Dios no cobra. Dios no comercializa su evangelio. Para que tengamos cuidado y sepamos, ¿verdad?, cómo tenemos necesidad de unos de los otros.
unos de los otros. Y si el que está ejerciendo la profecía, el que está ejerciendo la exhortación, hay mucha gente que no le gusta ser exhortada, pero Dios tiene personas especialmente los usa. Ese es su ministerio de exhortación para la iglesia, porque la iglesia tenemos que ser exhortados. Cuando hacemos algo que no está bien, tenemos que ser exhortados. Y Dios tiene todo para cubrir la necesidad de la iglesia, y está dentro de los miembros de la iglesia, que somos usted y que soy yo, y debemos de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Como le decía yo al principio, es difícil a veces caminar porque no nos alcanzamos a entender, y muchas veces decimos, pero ya conocen el evangelio y están allí. Están ahí por tantos años y siguen caminando de la misma manera. Es que el crecimiento de uno no es el crecimiento del otro. Y si es difícil cuando una persona ya tiene más crecimiento, que empiezas a tratar a alguien de cerca que no tiene el conocimiento de Dios, de la palabra, ni de nada, que no te conoce nada de Dios, te va a hablar Él en su naturaleza humana. Y tenemos que tener paciencia, porque no sabemos cuál es el plan y el propósito de Dios con esa persona. Si Dios quiere hacer algo a través de nosotros, hacer algo a través de usted, a través de mí, pero nosotros a veces no tenemos la paciencia, porque está hablando pura naturaleza humana. A veces hablan cosas que uno quisiera a veces colgar o cerrar el teléfono, porque está hablando muy en la naturaleza. Y tenemos que soportar y afirmarnos como hijos de Dios para pasar esa prueba en que se nos hablan cosas que ya no estamos acostumbrados, o no estamos acostumbrados a venir tratando. Pero acuérdese que Jesucristo se movió entre los pecadores. Y por ahí nos va a llevar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por allí mismo nos va a llevar y vamos a escuchar cosas, pero es usted, soy yo, el que se va a mantener firme en lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, en lo que Dios viene haciendo. Usted se reafirma en el conocimiento que tiene del evangelio y va a soportar con paciencia al que apenas está empezando, o el que ya tiene muchos años, pero que está caminando despacito. Porque esto lo digo yo, no lo dice la Escritura, unos van caminando por el desierto como si llevaran 3 días sin comer y sin tomar agua. Van con una lentitud, y mire que pesa mucho. Una persona así es una carga muy pesada. ¿Se imagina alguien caminar por el desierto de tal manera que no comió ni tomó agua por 3 días? ¿Cómo cree que va caminando? Y le viene una persona que ha estado alimentándose con la palabra, que ha estado en esa oración, que ha estado en esa comunión con Dios, que vive practicando el evangelio, viviendo la palabra. Esa persona va corriendo la carrera, como dice Pablo. Va corriendo la carrera, pero al llegar de cerca con la persona que va por el desierto, allí tiene que detenerse con paciencia y dar el paso más lento, y esto cuesta, no es fácil, y es ahí donde se ejerce la paciencia como hijos de Dios. Ahí se ejerce. ¿Se acuerda uno de los frutos de la paciencia? Este es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Por eso Dios dice que nos soportemos los unos a los otros con amor, que desechemos lo malo y que retengamos lo bueno. Porque Dios quiere que nos entendamos como los miembros de iglesia que somos, aunque estemos de lejos. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero a mí se me pasa constantemente, porque Dios me ha usado mucho de esta manera. Y llegan esos momentos en que yo extraño a la persona con la que estoy hablando, con la que oré, y muchas de las veces, a veces me llaman, o yo les llamo primero, porque es tanto el deseo de saber, ahorita Dios nos ha puesto estos medios para que estemos en comunión, aunque sea de lejos, y ayudándonos. Obviamente, si Dios pone el sentir, es porque hay algo que Dios va a dar a través de usted. Yo algunas veces no entiendo, pero obedezco llamando a la persona, y yo todavía estoy marcando y digo, Señor,
tú harás en el momento, yo todavía no entiendo. Y sí, algunas veces nos ponemos en oración y ahí es donde sale el mensaje que Dios tiene para esa persona, como me pasó con un hermanito. Dios me ponía mucho el sentir de hablar y de hablar. Yo me estuve reteniendo por 3 días, casi siempre yo espero como los 3 días y otras veces no, porque es mucha la presión que me pone, que no me deja otro pensamiento más que lo que Él está mandando a hacer. Y yo le llamé y se lo dije muy claro, le digo, no sé por qué, pero Dios me lo ha puesto y yo siento el deseo de llamarle, pero vamos a orar y yo aquí estoy, en esa disposición que es lo que Dios va a hacer. Pues sucede que el hermano estaba lastimado de su espalda y yo no sabía, pero Dios sí sabía. Y dentro de la oración que estábamos haciendo, el Espíritu Santo dio a conocer que estaba siendo ministrado de su espalda. Y dio a conocer exactamente el punto que él tenía lastimado. Entonces, Dios así pone el deseo. Así pone el deseo, el anhelo en el corazón. Y allí nos estamos sirviendo como miembros, los unos de los otros. Si el que tiene la sanidad como sanidad, Dios lo usará. Y le pondrá el deseo y el anhelo de contactarse con las personas que Dios está mandando. Porque somos una sola iglesia, somos del cuerpo de Cristo y no podemos ir en contra de la verdad, que no nos necesitamos los unos de los otros, porque Dios dice en su palabra que nos necesitamos los unos a los otros. Sabemos, reconociendo que nos necesitamos, sí. El que está haciendo la voluntad de Dios, el que viene haciendo, de eso tenemos necesidad los unos de los otros, no de lo que no se va ejerciendo la verdad del Evangelio. Y no todo quiere decir que ya estamos en una perfección. No, lo perfecto está con Dios. Estamos en un proceso de santificación, en un proceso de formación. Estamos siendo, hay una alabanza que dice que vamos siendo transformados, que Dios nos va transformando, que nos va transformando a su imagen, que vamos creciendo de gloria en gloria. En el proceso, entre más luchamos y entre más renunciamos a las cosas que a Dios no le agradan, se va ejerciendo la transformación. Nos vamos transformando en la imagen de Dios. Nos vamos transformando como hijos de Dios, conforme le obedecemos, más vamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es la palabra que Dios puso, que le compartiera en este día. Yo espero que le sea de bendición, que sea de ayuda a su vida, que sea de ayuda a sus familiares, a sus hijos, a las personas que usted conoce. Cuando usted les empieza a hablar es porque usted ya está haciéndose partícipe, así como la samaritana de anunciar el Evangelio. Ella corrió y le anunció a la gente que había un hombre que le había dicho lo que había pasado en toda su vida, que era un profeta. Y verdaderamente Jesucristo tenía todo. Él es la plenitud. En Él estaban todos los dones. En Él estaba toda la verdad. Y así nosotros, yo espero que les sea de bendición y que entendamos que Dios no quiere una iglesia dividida, que el cuerpo de Jesucristo no está dividido, que tenemos necesidad los unos de los otros y que usted lo practique en su casa primeramente, con sus hijos, con sus familiares, y si es soltero, lo aplique a su vida y a sus familiares de cercas. Mire, yo no todavía, mis hijos, los más pequeños no tienen hijos, pero yo ya vengo orando por mis nietos. Yo ya vengo orando porque por las descendencias que vienen, yo ni siquiera las conozco, pero yo ya estoy clamando para que amen a Dios, para que le sirvan a Dios. Yo ya estoy haciendo oración y levantando muro de fuego divino alrededor de mis hijos, de mis nietos, de toda la descendencia que viene, para que conozcan a Dios, para que sirvan a Dios y que ya no estén bajo una maldición, que se desconoce la voluntad y la palabra de Dios y que desconocemos al verdadero Dios. Que esta tarde usted se dedique y que usted concientice que somos un solo cuerpo y que somos diferentes miembros. El cuerpo tiene muchos miembros, pero
hay necesidad los unos de los otros, que dejemos orgullo de lado, que dejemos necedades de hombres de lado, que dejemos todo lo que no ayuda para salvación, para santificación de nuestras vidas, que lo dejemos de lado. Venga conmigo y vamos a orar para que Dios nos ponga ese entendimiento, ese anhelo y ese deseo en el corazón. Y si hay alguna necesidad, desde ya se la estamos poniendo de días a Dios, por todos los que tienen necesidad, si hay alguno enfermo entre nosotros, en los que están escuchando, o los que van a escuchar después, que lo pongamos ante el Todopoderoso, ya que Él hace la obra a través de su Santo Espíritu. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él viene y nos da salvación, nos da vida eterna, y por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido curados. Creyendo y teniendo esa fe, únase conmigo, cualquiera que sea su necesidad, desde donde usted está, y aquí nosotros nos unimos en ese mismo ser, en ese mismo sentir, poniendo esta petición delante del trono de la gracia, cualquiera que sea su necesidad. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, te damos las gracias en esta tarde, Dios soberano. Delante de tu presencia, Padre Santo, está el corazón de cada uno de los que están escuchando, Dios Altísimo, Rey Soberano. Envía palabra de poder, palabra, Padre Santo, que da sanidad a tu pueblo, que da sanidad al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Poderoso eres tú, Santo, glorioso. Bendito Dios de Israel, Santo, te alabo. Bendito Dios de Israel, te adoro. Padre Santo, enriquece nuestro ser en conocimiento de la verdad, enriquece todo nuestro ser, Padre, en obediencia de tu verdad, de tu palabra, Padre. Poderoso eres tú, Santo, glorioso. Bendito Dios de Israel, te adoro. Bendito Dios de Israel, te exalto, te reconozco como el soberano. Líbrame, Padre Santo, líbrame, y no seamos partícipes de desobediencia, Padre. Poderoso eres tú, Santo, glorioso. Padre poderoso eres tú, bendito Dios de Israel. Clamo a tu misericordia por cada uno de nosotros, Padre. Míranos con ojos de misericordia, no nos abandones, Padre Santo, poderoso eres tú. Tú conoces, Padre divino, Padre de poder, Padre poderoso. Tú conoces cómo está la vida en la tierra, Dios Altísimo, Padre viviente. Yo te ruego, Padre Santo, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Que no tomes en cuenta nuestros pecados, Padre Santo. Que tú veas, Padre Santo, la disposición que hay en nuestros corazones, Dios Altísimo, Rey soberano. Que tú veas, Padre Santo, el deseo y el anhelo de querer servir a ti, Padre poderoso, a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. En tus manos nos ponemos y en tus manos pongo, Padre Santo, al pueblo que ha creído en ti, que siga escuchando y que siga siendo alimentado, que la palabra, Padre Santo, sea alimento a sus vidas, que sea el maná, Padre Santo, que necesita tu pueblo en esta tarde. En tus manos lo pongo, Padre Santo, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo le doy las gracias a todos, que Dios me los bendiga, que Dios llene los corazones de su palabra, que Dios le llene, le dé el alimento, que le dé la llenura, que todo es, algunas veces el ser humano está pasando por momentos difíciles, que siente ese vacío, que ese vacío lo llene la palabra de Dios, que ese vacío le dé la sustancia, el sustento, la medicina, lo que necesite su corazón, que Dios se lo dé en esta tarde. Es el anhelo y el deseo de mi corazón. Que Dios lo bendiga para usted, para Dios el Todopoderoso. Mi nombre es Sabina, para servirle a Él, para honrarle, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En sus manos lo pongo en esta tarde. Dios me lo bendiga. Gracias.